Bueno, si les parece, en virtud de dar respuesta en el tiempo, vamos a dar comienzo. El webinar que lo hemos definido como Redefiniendo el tratamiento, nutrición como terapia en enfermedad de Crohn, de la infancia al adulto. Vamos a darle la bienvenida a las colegas. En esta primera etapa del webinar nos van a acompañar las licenciadas del Hospital Garrahan, que nos van a desarrollar de la nutrición enteral exclusiva a la dieta de exclusión, el camino hacia la remisión en pediatría. Nos va a disertar la licenciada Silvina Guisande. Ella se desempeña en el área de alimentación del Hospital de Pediatría Garrahan. Es especialista en nutrición pediátrica, docente adscrita de la UBA, integrante del equipo interdisciplinario en la atención de pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales del hospital. Y la licenciada Karina Brena también es miembro del área de alimentación del Hospital Pediátrico Garrahan, es especialista en nutrición pediátrica, docente en la carrera de especialización en nutrición pediátrica de la UBA y forma parte del equipo interdisciplinario en la atención de pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales del hospital. Silvina, Cari, un gusto tenerlas con nosotros. Ya están abiertas si quieren empezar, Silvina, a compartir su presentación. Vale, bien. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Caro, por la presentación. En primer lugar, ay, perdón, un segundo. Lo estás compartiendo, Silvi. Ah, ok, Ahí estamos. ahora sí, perdón, un segundo. Ahora sí. Bueno, Caro, en primer lugar, muchas gracias por tu presentación. Quería agradecer en nombre de Karina y mío eh, a ADECU y tanto a vos como a la licenciada Kanikova por la invitación a participar de este webinar. Vamos a dividir la presentación en dos partes. La primera parte que va a consistir en un breve desarrollo del marco conceptual sobre el manejo nutricional de los pacientes en la enfermedad de Crohn en pediatría y luego el desarrollo del caso clínico que tendrá lugar en la segunda parte de la charla. Un segundo. La enfermedad inflamatoria intestinal presenta una incidencia creciente a nivel mundial, incluido su avance en países en desarrollo. Esta tendencia también se observa en las enfermedades inflamatorias de inicio pediátrico y en particular en la enfermedad de Crohn que muestra un comienzo a edades cada vez más tempranas. Este fenómeno tiene un impacto significativo en el crecimiento, en la maduración puberal y en el estado nutricional de niños y adolescentes. La desnutrición, que es propia de esta etapa, y el retraso pondoestatural son hallazgos muy frecuentes, favorecidas por la inflamación crónica, la disminución de la ingesta y la mala absorción. En este contexto, resulta fundamental el abordaje por el equipo interdisciplinario para optimizar el tratamiento y el seguimiento integral de estos pacientes. En el hospital tenemos un equipo interdisciplinario para el manejo conjunto de estos pacientes, cuya coordinadora es la doctora Mónica Contreras, que pertenece al Servicio de Gastroenterología. Como ustedes pueden ver, el equipo está formado por profesionales de diferentes servicios y además contamos con la colaboración de una ex paciente que también se encarga de coordinar los talleres de arte y de música. Al momento de la admisión, el paciente ingresa al grupo interdisciplinario, ay, perdón, al grupo interdisciplinario para ser visto por todos los miembros de este equipo y según la necesidad es visto en forma conjunta. En estos niños, eh,
encontramos que hay un mayor riesgo de deficiencias nutricionales que pueden conducir a la desnutrición y a un déficit de micronutrientes. Estas alteraciones suelen deberse a una disminución en la ingesta oral asociada a patrones dietéticos restrictivos y frecuentemente vinculados a la presencia de síntomas gastrointestinales. También podemos encontrar una mala absorción intestinal, puede haber una mayor pérdida de nutrientes y también la inflamación crónica que es propia de esta patología. Pueden haber cirugías previas y también efectos adversos de distintos fármacos. Por eso, el seguimiento de estos pacientes debe incluir una evaluación clínica y nutricional de rutina con el fin de identificar déficits específicos e implementar estrategias dietéticas y de suplementación según cada caso. En cuanto a la inflamación crónica, que decíamos es un evento característico de esta enfermedad, surge de una respuesta inmune anómala frente a antígenos luminales en individuos genéticamente predispuestos. Esta inflamación altera la absorción de nutrientes y genera múltiples complicaciones nutricionales mediante diversos mecanismos interrelacionados. Entre ellos encontramos el daño y la severidad que pueda tener la mucosa intestinal, la mala absorción de macro y de micronutrientes. Puede existir un aumento también en la permeabilidad intestinal por la disrupción de las uniones estrechas, facilitando la translocación microbiana y en este caso perpetuando la inflamación, lo que va a dificultar aún más el transporte de nutrientes. En el caso de esta inflamación severa, también hay presencia de disbiosis, con disminución de las bacterias benéficas, en especial de la serie de la familia Phyllophilmicutes, Bifidobacterium o Fecalobacterium, lo que afecta la fermentación de la fibra, la producción de ácidos grasos de cadena corta y la síntesis de vitaminas, en especial del grupo K, de la vitamina K y las vitaminas del grupo del complejo B. En cuanto a la inflamación, también está muy vinculada a una elevación de citoquinas proinflamatorias, leucotrienes y tromboxanos, entre ellos el factor de necrosis tumoral alfa y las interleuquinas de la serie 1 y 6 beta, entre otras, que reducen la expresión y la función de transportadores de nutrientes. En cuanto a los principales micronutrientes afectados por esta inflamación, podemos encontrar en primera línea el hierro, cuya deficiencia y consecuente anemia ferropénica son las más frecuentes. Habitualmente, hasta el 90% de los pacientes pueden presentarlo al momento del diagnóstico. Lo mismo ocurre con el zinc, cuyo déficit puede oscilar entre un 17 o un 50%, y que puede estar vinculado a un déficit de crecimiento o inmunidad en estos pacientes. En cuanto al selenio, es muy rara su deficiencia en pediatría, pero también puede estar vinculada a una menor absorción o a una dieta insuficiente. Los folatos y la vitamina B12, que contribuyen a la anemia megaloblástica, son frecuentes cuando hay una resección ileal o en el uso de diferentes fármacos que pueden interferir la absorción, como el metotrexato, la azatioprina y la sulfasalacina. En cuanto a las vitaminas A, C y E, importantes antioxidantes, su deficiencia generalmente está vinculado a dietas muy restrictivas o a la presencia de una inflamación muy severa, perdón, o una mala absorción de grasa. En el caso de la vitamina D, su prevalencia oscila entre el 19 y el 43%, y su déficit está asociado a alteraciones óseas, a retraso puberal y a inmunomodulación deficiente. Por esta razón, el riesgo de las carencias micronutricionales pueden afectar el crecimiento, el desarrollo y la calidad de vida de estos pacientes. Para mejorar el pronóstico y prevenir complicaciones, se sugiere realizar un monitoreo regular de los micronutrientes críticos, una evaluación dietética con la intervención nutricional y oportuna y la suplementación, considerando además que la suplementación en sí misma cumple un rol inmunomodulador que tendría un impacto favorable en esta población. La evaluación nutricional es un mapa fundamental, también definido por ESBGAN, para
poder, y que forma parte del el tratamiento o el seguimiento integral de estos pacientes. Incluye la evaluación clínica, la evaluación bioquímica y la antropométrica y una valoración dietética completa, que permite objetivar la calidad y cantidad de la ingesta y orientar intervenciones adecuadas en cada caso. Se recomienda en pediatría como método más adecuado el uso de registros alimentarios de 3 a 5 días, por lo menos 2 a 3 veces al año mínimamente. Una intervención, esto aclaro que habitualmente son muchas más veces, esto es lo que está recomendando las guías habitualmente. Una intervención nutricional temprana permite prevenir deficiencias de micronutrientes, detectar alteraciones en la composición corporal, identificar pérdida de peso y disminuir una marcada disminución del apetito y detectar también riesgo de síndrome de realimentación en pacientes que pueden presentar un compromiso nutricional muy severo. Para ello es esencial conocer en detalle cuál es la ingesta previa de estos pacientes, cómo viene el paciente ingiriendo esa alimentación previa al momento de la valoración y, por otro lado, detectar cuáles pueden ser los cambios recientes. Esto puede llegar a ser una complicación muy grave en el momento de decidir el tratamiento nutricional a elegir. El patrón dietético, así como la calidad y el tipo de alimentos consumidos o excluidos, puede influir en la evolución de la enfermedad, la actividad clínica y los síntomas gastrointestinales, al igual que el control de su inflamación. De lleno en la nutrición enteral exclusiva, en pediatría este tipo de nutrición ha emergido como una intervención terapéutica con evidencia sólida para inducir la remisión clínica y mejorar el estado nutricional. Por este motivo, se recomienda como terapia de primera línea para la inducción de la remisión en niños con enfermedad de Crohn luminal de presentación leve a moderada, siempre que esto sea factible. Esta recomendación está explícitamente respaldada por las principales guías internacionales y por sociedades científicas especializadas pediátricas como NASPGHAN, ESPGHAN y ECO. Este abordaje nutricional consiste en cubrir el 100% de los requerimientos energéticos y de nutrientes a través de una fórmula líquida administrada por sonda o por vía oral para lograr avanzar de manera progresiva luego hacia la incorporación de alimentos propios que forman parte de la dieta de exclusión. Es fundamental que el plan de alimentación en cada una de estas etapas garantice un aporte adecuado y equilibrado tanto de energía como de nutrientes, de modo tal de asegurar un óptimo crecimiento y desarrollo. Asimismo, debe adaptarse a las características individuales de cada paciente y a su idiosincrasia, manteniendo una palatabilidad aceptable. Desde una perspectiva práctica, podemos decir que la nutrición enteral exclusiva presenta desafíos operativos y también psicosociales que deben abordarse en forma conjunta con el paciente, su familia y también con el equipo multidisciplinario. Aunque la gran mayoría de los efectos secundarios puedan ser mínimos, la aceptabilidad por parte del paciente y la familia muchas veces es un gran desafío. Entonces aquí se ponen en juego no solo la palatabilidad, sino la posibilidad de la adherencia, el impacto de esta alimentación en la dinámica familiar y también en la dinámica escolar. Para aquellos que no toleran o no logran adherirse adecuadamente a la nutrición enteral exclusiva, surgen alternativas viables, entre ellas estrategias híbridas como pueden serlo la nutrición enteral parcial combinada con la con la dieta de exclusión de Crohn, que muestran resultados prometedores en términos de eficacia y tolerancia, constituyendo una opción útil durante la transición posterior a la inducción. Por otro lado, basado también en las guías, tanto de ESPAN como de ESCO del 2023, se sugiere que el uso de fórmulas poliméricas sin lactosa podrían ser una buena opción, ya sea con proteína completa, para la mayoría de estos pacientes. Estas pueden emplearse ya sea como terapia de inducción de remisión, soporte nutricional perioperatoria, inclusive en recaídas leves y también en pacientes severos. Cuando la terapia se administra por vía oral,
las fórmulas poliméricas suelen presentar mejor aceptación debido a la mejor palatabilidad. La terapia se va a realizar sin incorporación de alimentos sólidos durante un periodo de 6 a 8 semanas, seguida de una reintroducción progresiva de alimentos. En casos severos con importante compromiso nutricional, como el retraso del crecimiento o la presencia de hipoalbuminemia, pueden ser necesario utilizar algún otro tipo de fórmulas a base de hidrolizados proteicos, por ejemplo, parciales o extensos. Puede ser también que haya necesidad de recurrir a fórmulas elementales a base de aminoácidos y en algunas situaciones muy extremas también podemos llegar a requerir la nutrición parenteral total. Existen escenarios en los que este tipo de terapias pueden no ser aconsejadas. Por ejemplo, en caso de que haya una falta de respuesta al tratamiento, en situaciones severas como perforaciones intestinales, fístulas perianales o estenosis severas también. En cuanto a la eficacia de las fórmulas, hay metaanálisis como el Cochrane 2022 que evalúa diferentes composiciones de fórmula para la inducción de la remisión y no encontró diferencias en cuanto a la eficacia ni a los efectos secundarios entre ellas. Por otro lado, también la nutrición enteral exclusiva presenta escasos efectos secundarios, siendo los más comunes reportados por la bibliografía diarreas, náuseas, vómitos y dentro de los graves podríamos estar mencionando este riesgo del síndrome de realimentación. Cuando la opción es fórmulas hipoalergénicas, también existen reportes que sugieren que este tipo de fórmulas tendrían una menor actividad antiinflamatoria, dado que por la hidrólisis proteica puede reducir el contenido de factor de crecimiento beta, lo que se traduce en una actividad antiinflamatoria inferior en comparación con las fórmulas que contienen proteína completa. El tipo de soporte que vamos a elegir va a depender siempre de la tolerancia individual del paciente y de sus posibilidades y del entorno socioeconómico y familiar. Habitualmente se acuerda en conjunto con el paciente y su familia. Las vías generalmente utilizadas pueden incluir desde gavage, gastroclisis continua, botón por gastrostomía o gastroclisis nocturna y la vía oral, obviamente, y esta última es empleada con gran frecuencia en la población infantil. La terapia enteral exclusiva se implementa de forma individualizada y en muchos casos se inicia de manera progresiva, comenzando aproximadamente con el 50% del aporte y avanzando según la tolerancia hasta cubrir los requerimientos nutricionales. En situaciones de mayor gravedad, como decíamos hoy, cuando existe un riesgo o síndrome de realimentación, en este caso el paciente debe ser internado y la implementación del soporte debe hacerse bajo una vigilancia estricta. En estos casos se comienza con un aporte muy reducido, con niveles mínimos, se progresa lentamente bajo monitoreo estricto y parámetros clínicos y detección o supervisión de la glucemia y electrolitos como pueden ser el fósforo, el potasio y el magnesio. En relación al gluten, hasta el momento no existe evidencia sólida que justifique la exclusión del gluten de forma sistemática en la enfermedad de Crohn, excepto en casos en que haya confirmado y documentado enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten no celíaca demostrado. Las guías internacionales, tanto ECA como la Asociación de Gastroenterología Americana o la Asociación de Dietistas Británicas, desaconsejan las exclusiones innecesarias por el riesgo de déficits nutricionales, como el déficit en el contenido de fibra, vitaminas del grupo B, el hierro o el zinc, así también como que no existe tampoco evidencia de que el gluten pudiera agravar la inflamación ni mejore la evolución clínica de estos pacientes. La evidencia disponible hasta el momento proviene de estudios que son pequeños y observacionales sin poder demostrar cambios significativos en los marcadores inflamatorios ni en la actividad endoscópica. Algunas mejorías subjetivas reportadas pueden atribuirse a una reducción de ciertos componentes de la dieta, como polioles, fructanos, etcétera, o alimentos ultraprocesados, o por un efecto simplemente de mayor control dietario. Es decir, que
Esto a veces, muchas veces, puede limitar la posibilidad de dar variedad a la dieta o al plan de alimentación. En el hospital, habitualmente lo utilizamos en cantidades reducidas dentro de la dieta de exclusión. Y de alguna manera se reserva solo la eliminación completa del gluten para situaciones muy especiales y puntuales, como son los casos severos, enfermedades inmunomediadas o pacientes que no responden a la terapia biológica o tienen baja respuesta en la dieta de exclusión o por lo pronto también tienen asociada una enfermedad celíaca. En el momento de iniciar la dieta de exclusión, en esta primera etapa debemos adaptar el plan de alimentación a nuestra idiosincrasia y a las condiciones socioeconómicas del paciente. Esta fase es altamente restrictiva e incluye proteínas de alta calidad. Se acompaña de un soporte nutricional que por lo pronto debe asegurar un aporte de al menos el 50% de la CRDA. El plan alimentario se caracteriza por reducir o eliminar ingredientes o componentes como los sulfitos, las carrageninas, la carboximetilcelulosa, colorantes, maltodextrinas, emulsionantes, solo por mencionar algunos, que estos son componentes que tienen un alto efecto proinflamatorio, que aumentan la permeabilidad intestinal, favorecen la disbiosis y alteran el metaboloma. La dieta también contribuye a reducir la adherencia de bacterias patógenas como la Escherichia coli adherente invasiva y a disminuir la translocación bacteriana a través de la mucosa. Es decir, que además en esta etapa se reduce como componente la lactosa, la sacarosa y se cubre aproximadamente el 25% de la recomendación diaria de fibra, principalmente como fibra soluble. El contenido de gluten de este plan de alimentación, en nuestro caso, es bajo. La duración de esta primera fase es de aproximadamente 6 semanas. Una vez completada la primera etapa y según la evaluación clínico-nutricional y la tolerancia del paciente, la dieta puede flexibilizarse. Es entonces cuando entre la semana 6 o 12 se da curso a la segunda etapa de la dieta de exclusión, que también es acompañada por un soporte nutricional que en general va a cubrir entre el 25 y el 50% de la CRDA según cada caso en particular. Las características principales de estas etapas son mantener un aporte mínimo de aditivos y conservantes, continuar evitando la lactosa y la sacarosa y sostener un bajo contenido en gluten. El aporte de fibra soluble aumenta y alcanza aproximadamente entre el 50% de la recomendación diaria. La bibliografía enfatiza como importancia mantener un monitoreo estrecho de la tolerancia, la evolución clínica y el estado nutricional de cada paciente durante cada una de estas etapas de exclusión. Si la evolución clínica lo permite y se puede avanzar hacia una etapa de mantenimiento que puede llegar a comenzar alrededor de la semana 13, en esta fase lo que ocurre es una liberación del plan de alimentación en forma gradual y personalizada, siempre con seguimiento nutricional. En muchos casos el soporte nutricional ya no es necesario y aunque su indicación dependerá de la valoración de la ingesta calórica, y de la evolución clínica y antropométrica del paciente, se irá decidiendo en forma conjunta también con el paciente y su familia. Esta etapa del plan alimentario se caracteriza por mantener bajo el aporte de aditivos sin conservantes, reducir o limitar la lactosa, restringir la sacarosa y asegurar una combinación adecuada de fibra soluble e insoluble que cubra el 100% de la recomendación de fibra para esta población. Entre los desafíos que más frecuentemente encontramos es la carga que puede representar para el paciente la restricción dietaria, tanto para él como su familia, al igual que el riesgo de déficits nutricionales si no se cuenta con una supervisión profesional adecuada. La necesidad de adaptar la dieta a hábitos culturales y preferencias alimentarias es una necesidad también. Ahora, bueno, muchas gracias por la atención y ahora los dejo con la licenciada Karina Brena que va a desarrollar el caso clínico. Gracias, Silvi. Te damos la palabra a vos, Cari, si querés compartir.
Ponelo como... Bueno, muchas gracias. Damos comienzo entonces a la parte del caso clínico. Como dijo Silvina, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a comenzar con un caso clínico que tuvimos en el hospital. Es una paciente de sexo femenino de 2 años y 3 meses que cursa internación por un síndrome febril prolongado con deposiciones rojas rutilantes. Tenía una hipoalbuminemia y anemia. El laboratorio clínico en ese momento tenía una albúmina menor a 2, una PCR de 91 y una hemoglobina de 8. Datos antropométricos, la mamá hacía una referencia que tenía un peso de 12 kilos de hace 4 meses atrás, un peso de 10,5 en el momento de la internación, una talla de 86 centímetros. Vamos a remitir que esta paciente, vamos ahora a ver cuando hagamos la cronología, que la vimos en el año 2022 y fuimos haciéndolo hasta la actualidad, cómo quedó en su crecimiento. Entonces, este que fue la primera consulta, que fue el 17 de octubre, cuando la vimos en la internación, se descartaron causas infectológicas y ante la sospecha de enfermedad inflamatoria se programa endoscopía. En ese momento se la suplementa con vitamina K y tiamina y se decide iniciar una nutrición enteral con una fórmula parcialmente hidrolizada por gastrocrisis continua y teníamos un volumen objetivo de 1300. Con eso estábamos cubriendo un aporte de 83 kilocalorías kilo día y 2,7 gramos de proteínas kilo día. Elegimos una fórmula hidrolizada dadas las deposiciones que tenía la paciente, que era sanguinolenta, por eso utilizamos este tipo de fórmula. Entonces, si vamos al 17 de octubre del 2022, lo que se hizo en esta primera etapa es programar la endoscopía y dar inicio a la nutrición enteral. El 25 de octubre se realiza la veda y la videocolonoscopía y lo que informa la anatomía patológica es una veda normal con un duodeno, con una enteropatía parcheada, colon con enfermedad inflamatoria crónica de presentación temprana, compatible con enfermedad de Crohn. Y este es el diagnóstico de la paciente. Este 25 de octubre presentaba como datos clínicos deposiciones con escaso moco y sangrado, no tenía dolor abdominal ni tampoco distensión. Acá tenía un laboratorio con una albúmina de 3,2, una PCR de 4,4, una hemoglobina de 10 y una calpeptina mayor a 1800. Los datos antropométricos son un peso de 11 kilos y una talla de 86. Dado que acá ya teníamos el resultado de la anatomía patológica, se decide comenzar la inducción de la remisión con alimentación enteral exclusiva, con una gastrocrisis continua, con el mismo aporte que ya tenía. Entonces, el 25 de octubre ya tenemos el resultado de la veda y de la videocolonoscopía, ya tenemos a la paciente categorizada como una enfermedad de Crohn, con un diagnóstico y arrancamos con la nutrición enteral exclusiva. El 30 de octubre la paciente obviamente continuaba internada, pesaba 11 kilos 200 y decidimos rotarlo a una fórmula polimérica sin lactosa con un volumen de 1600 también por gastrocrisis continua. El aporte fue de 1152 kilocalorías y 102 kilocalorías kilo día. La paciente tenía una muy buena respuesta a la gastrocrisis continua y sus deposiciones van a ver que ya empiezan a estar mejor. Se programa un control endoscópico para el día 6 de diciembre. Entonces estamos en el 30 de octubre, donde la paciente se rota una fórmula sin lactosa, continúa con gastrocontinua. Y el día 16 de noviembre, dada la buena evolución de la paciente, la vamos a rotar de una gastrocrisis continua a un gavage, manteniendo un volumen de 1600 de una fórmula polimérica, continuando con la nutrición enteral exclusiva.
El 6 de diciembre se realiza un control endoscópico donde arroja este resultado, que es un mantenimiento superado con la inducción por enfermedad extensa, y se indica arrancar el día 7 de diciembre la primera dosis de infliximab con un esquema de 0, 2, 6 semanas, y luego recibirá esta medicación cada 8 semanas más 6 mercaptopurina. El 7 de diciembre la paciente continúa internada, presentaba 2 a 3 deposiciones sin estrías de sangre y moco. Está suplementada con fólico, sulfato de zinc, vitaminas A, C, D y complejo B. Y ya acá la paciente cumplió 6 semanas de nutrición enteral exclusiva con una fórmula sin lactosa con un volumen de 1600 por gavage. Vimos que la paciente aumentó de peso, 12 kilos, la talla también aumentó, 86,5 centímetros, y tiene un índice de masa corporal 0,40. Dada la buena evolución clínica, se decide, bueno, con los médicos tratantes, que comience fase de exclusión, fase número 1, más una nutrición enteral parcial. Bueno, ¿cuál es la característica de esta dieta de exclusión fase 1? Un poco lo describió Silvina en su presentación: sin aditivos y conservantes, sin lactosa y sacarosa, con bajo contenido de gluten, y nosotros utilizamos un 25% de la recomendación para esta edad de fibra, y elegimos para comenzar que este aporte esté dado por fibra soluble. Y en el caso de la nutrición enteral parcial, va a continuar con la misma fórmula sin lactosa, pero acá bajamos el porcentaje, que va a ser un 50%, a 4 tomas de 2,50 cada una. Esto, por la nutrición enteral parcial, le aporta 740 kilocalorías y proteínas 1,8. Se le deja un registro alimentario para ver cómo evoluciona, dado que ahora ya empezamos con la alimentación. Retiramos registro para su valoración, y lo que observamos es que la paciente, de los 4 biberones que tenía indicado de fórmula sin lactosa, recibió 3, un volumen total de 750 centímetros cúbicos. La madre refiere haberse quedado dormida. El gavage en el hospital lo pasan los padres, si bien se está atento a que esto suceda. Bueno, en este caso la madre solamente pasó 3 de lo que tenía indicado, y esto le da un aporte de 555 kilocalorías, y a través de la fase de exclusión de Crohn cubre 500 kilocalorías. Esto nos da un total de 1050 kilocalorías, cubriendo un 88% de sus kilocalorías kilo. Podemos decir que es adecuado. Entonces, si vamos viendo la evolución, ya en este 7 de diciembre tenemos una paciente que finalizó sus 6 semanas de nutrición enteral exclusiva, comenzó la dieta de exclusión fase 1 con una nutrición enteral parcial, que va a estar dado por una fórmula sin lactosa, cubriendo el 50% de ese aporte. El día 10 de diciembre se programa el alta hospitalaria de la paciente. Siempre lo que hacemos ante esta situación es explicar el plan de alimentación, fase 1 de dieta de exclusión de Crohn, la técnica adecuada de la preparación de los biberones, cómo debe realizarlo, asegurarnos de que tenga la fórmula para que lo pueda llevar a cabo en su casa, y entregamos un recetario que es de elaboración nuestra, que hicimos junto con el equipo, para que la madre le sea mucho más fácil a la hora de preparar el menú en su casa. Y la citamos por consultorio el 27 de diciembre para evaluar cómo fue la adherencia. Entonces, el 10 de diciembre programamos el alta hospitalaria. Bueno, el 27 de diciembre tenemos el primer seguimiento ambulatorio. Nosotros este seguimiento ambulatorio lo
compartimos ahí el consultorio con todo el equipo interdisciplinario, así que estamos en conjunto. Y esto que hacemos en recuadro con color violeta es más o menos parte de lo que nosotros tenemos como guía a la hora de abordar estos pacientes y cómo tratarlo en el seguimiento ambulatorio. Valoramos obviamente la adherencia al tratamiento alimentario nutricional, cómo es la frecuencia de consumo de los alimentos. Siempre acompañamos de un material ilustrativo para que ellos puedan representarnos las porciones de lo que consumen. Pedimos registro alimentario que traigan a la consulta, pero a veces eso no ocurre o se lo olvidan, entonces tenemos un material para que ellos nos puedan identificar cuál es la porción que la paciente consumió. Otras veces nos valemos de fotos, le pedimos que saquen foto al plato antes de empezar a comer y al finalizar, la comprensión y el cumplimiento del plan, y bueno, y utilizamos el recordatorio o un registro en caso de que no lo traiga. La madre refiere, viene en este caso con la mamá, quien refiere que hay una buena actitud alimentaria, con un buen cumplimiento del plan. Estuvo recibiendo los 4 biberones por gavage, como se le fue indicado, y acá empezamos a trabajar que lo pruebe por vía oral, y si la paciente le gusta, bien, y en caso de que no, bueno, que tiene que recordar que estos 4 biberones tienen que pasar, y si no llega a tomar todo el volumen total, tiene que terminar de pasar la toma por gavage. Resolvemos dudas que generalmente los pacientes traen en la consulta. Damos opciones de preparaciones. Muchas de las cosas que nos pasan es que como esta primera etapa no saben qué otra cosa hacer, hacen preparaciones muy básicas, y bueno, lo que intentamos hacer es que pueden utilizar todos los ingredientes que están dentro del plan de alimentación y elaborar preparaciones diferentes, y no que sea solamente un pollo con arroz, sino también de jugar un poco con esto. La paciente, de acuerdo al registro que le hacemos, cubre las RDA, y los datos antropométricos no han sufrido modificaciones, y la citamos el 20 de enero cuando finaliza la dieta de exclusión de fase 1. Nosotros, en lo posible, tratamos de que, como la duración de cada etapa, si está todo bien, dura 6 semanas, tratamos que en la semana 3, 4 de cada una de las semanas poder ver al paciente para resolver dudas, ver cómo es el seguimiento. Entonces el 27 de diciembre tenemos este primer control. Ya el 20 de enero, que dijimos que le íbamos a citar porque era cuando terminaba la fase número 1 de la dieta de exclusión de Crohn, tenemos que la paciente aumentó, está pesando 12 kilos 200, tiene una talla de 86,5 que la mantiene, y un índice de masa corporal de 0,61. Y acá tenemos datos de laboratorio. Fíjense que la albúmina mejoró, tiene una albúmina de 4,3, tiene una hemoglobina de 12,9, una PCR de 0,6, y acá empezamos a visualizar que tiene una calprotectina de 600. Cuando habíamos arrancado teníamos una de 1800. Entonces, una pauta de que venimos bien. Realizamos una anamnesis alimentaria donde vemos que la paciente cubre la cantidad de fibra indicada, realiza las 4 comidas, y la mamá refiere que a media tarde le suele dar alguna fruta. Algo que a veces pasa, que es a veces habitual en nuestra población, la madre refiere que tiene dificultades para conseguir la fórmula por falta de entrega de la obra social. Nos comenta que logró completar la cantidad indicada, pero que no tiene para continuar el tratamiento. Así que le entregamos muestra de fórmula sin lactosa, que nosotros siempre tenemos algunas muestras, y dada la buena evolución, se decide pasar a la dieta de exclusión de Crohn, pero ya acá estamos en la fase 2 con una nutrición enteral parcial. Bueno, parte de las características que veníamos realizando, y el cambio que tenemos acá es que la fibra soluble vamos a usar un 50% ya de la recomendación de la fibra, y la fórmula, continuamos con la fórmula sin lactosa.
en este caso vamos a empezar a disminuir a 3 tomas de 200 cada una, que da 444 calorías y proteínas de 1 gramo kilo día. Esto sería un 25% de lo que sería la nutrición enteral parcial. Igual recordemos que es una paciente, digamos, chica, que a veces los pacientes pueden tomar un poco más de fórmula porque así lo quieren y no hay ningún problema, o sea, no lo ajustamos ni lo sacamos. Entonces tenemos el seguimiento ambulatorio con la fase 2. Viene ya el 10 de febrero. Durante la consulta volvemos a valorar la adherencia al tratamiento nutricional, el cumplimiento de la cantidad de fibra indicada, realizamos control antropométrico que podemos ver que aumentó en peso y en talla. ¿Y por qué ponemos acá que acordamos objetivos para mejorar adherencia? Bueno, algo de lo que la mamá nos plantea es que tiene dificultades cuando la nena está con el papá, ya que los días que pasa con él refiere que le es difícil cumplir el tratamiento y cuando hacemos la anamnesis, parte de lo que vemos es que hay un alto consumo de alimentos procesados, cuesta un poco poner los límites, esto es lo que hace referencia a la mamá. Entonces, acá siempre invitamos, en este caso, a ambos padres a la consulta para evacuar dudas, ver por qué hay alguna transgresión, si hay algo que está ocurriendo, si es desconocimiento, si es que falta de entender cómo es el tratamiento de la niña. Y la nena acá llega a la consulta sin la sonda, la madre refiere que se la sacó y como nos cuenta que la nena está recibiendo todo el aporte por vía oral, que es algo que le habíamos sugerido en la consulta anterior, se decide no volver a colocar la sonda, obviamente se evaluará en el control siguiente y ya presenta 2 deposiciones formes al día. Cari, estamos Entonces, en tiempo. bueno, ya terminó. El 6 de marzo realiza el seguimiento por consultorio interdisciplinario, concurren ambos padres, se evalúa que hay un mayor compromiso de la enfermedad y del tratamiento, fíjense que tiene una calpreptina de 400 y según recordatorio alimentario cubre el 100% de las RDA. Y se progresa entonces, ya cumpliendo las 6, 7 semanas, a la fase de mantenimiento y ampliamos el recetario. Las características de la fase de mantenimiento ya las dio Silvina, tiene una buena ganancia postestructural cuando concurre el 10 de abril, está recibiendo solamente 2 biberones de 2,50 cada uno de fórmula sin lactosa. En realidad, digamos, como está cubriendo todo, nosotros acá no es necesario que continúe con el soporte, lo hacemos a través de un registro y que vemos que si cubre el requerimiento está bien. Y si la paciente quiere tomar algún otro biberón, no hay ningún problema porque, bueno, es una nena chica ya casi de 3 años. Y tiene algunas falta de adherencia atribuida a que comenzó el jardín maternal. Entonces proporcionamos educación nutricional y enviamos nota al jardín ante la duda. El 28 de abril se hace la nueva endoscopía, fíjense que es normal, con remisión histológica y endoscópica. Y esto ya para finalizar, para que puedan ver cómo fue el crecimiento de la niña desde que la conocimos nosotros, que fue acá a los 2 años. Bueno, hoy actualmente tiene 5 años y medio, que la seguimos viendo en consultorio, continúa en etapa de mantenimiento y esta es la evolución de la talla. Bueno, acá, perdón, hay una talla mal cargada, por eso se ve esa cosita empinada para arriba, pero bueno, como para que puedan ver cómo continuó su desarrollo y su crecimiento. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Karina. Gracias, Silvina. Muy buena la presentación de las dos. Súper completa. Le vamos a Voy a dar dejar lugar de, voy a dejar ¿Cómo, de Cari? compartir. Voy a dejar de Dale, compartir, Caro. dale. Vamos a pasar a la segunda etapa, que es la remisión posible, la experiencia en adulto con la dieta de exclusión. Nos va a hacer su presentación la licenciada Gabriela Sansisi. Ella es miembro del staff del Departamento de Alimentación del Hospital de Gastroenterología Buonarino Daondo. Es especialista en el manejo de las enfermedades inflamatorias intestinales y trastornos funcionales digestivos. Y sale a aclarar que las tres colegas que han disertado son miembros de la subcomisión de nutrición de GADECU. Gaby, un placer. Hola, ¿qué tal? Estoy tratando de ver qué pasa con no puedo compartir. A ver, vamos a probar de nuevo.
Bueno, para las que están en los que están compartiendo este webinar, pueden ir dejando algunas preguntas en el chat para al finalizar estar abiertas a las preguntas. Bueno, a ver un segundo. Bueno, vamos a tratar de meterle un poco de pata para tratar de decir todo lo que queríamos dejar sentado. Bueno, en primer lugar vamos a hablar un poco de la experiencia en adultos. Yo siempre me siento muy apoyada, como me imagino les pasa a todos con las guías, con los consensos globales, porque hasta hace pocos años teníamos que manejarnos con lo poco que podíamos ir absorbiendo de toda la literatura científica que había, pero hasta que las organizaciones internacionales, ¿no?, dan el apoyo con guías, con consensos, es muy difícil para nosotros trabajar, sobre todo cuando trabajamos desde un abordaje interdisciplinario codo a codo con médicos, en este caso, que se sabe que en el manejo del Crohn la dieta es tan, pero tan fundamental. Por suerte, ya hay guías de la Asociación Americana, como nombraron las chicas previamente, de la ECO, y son bibliografías que suelen leer los médicos tratantes, con lo cual para nosotros nos facilita mucho el trabajo y no tenemos que estar haciendo trabajo contra molinos de viento a veces para lograr un consenso, para que ellos también estén al tanto de lo que se está estudiando en el área de nutrición. Bueno, la SECO están hablando en particular, bueno, nos vamos a manejar con lo que es Crohn o colitis ulcerosa hoy, pero hablan de la importancia de la dieta y de la importancia de acceder a un dietista dentro del abordaje interdisciplinario que esté especializado en enfermedad inflamatoria intestinal, tanto para la inducción de la remisión en Crohn como para el mantenimiento de la remisión con distintas alternativas. Y acá podemos ver cómo proponen no solamente recomendada o considerada para la enteral exclusiva como inducción en la remisión, sino que también empieza a aparecer como que podría ser considerada la nutrición enteral parcial o la dieta de exclusión de la enfermedad de Crohn con el acompañamiento de la nutrición enteral parcial, que ahora de eso les quería hablar dos palabras. Saben que la dieta de exclusión para la enfermedad de Crohn es un protocolo multietapas, tiene 3 etapas y que combina el uso de una fórmula y una dieta específica. Así fue creada. La parte oral excluye componentes de la dieta que se supone que generan disbiosis, que son proinflamatorios, que alteran la función de barrera. Y lo que sí va a proveer proteínas de alto valor biológico y fuentes de pectina y almidón resistente obligatorias. Que así está diseñada la dieta. Después vamos a ver que en diferentes estudios hay adaptaciones. Y bueno, estas 3 etapas hacen que tengan las primeras 6 semanas un 50% de los requerimientos aportados por esta fórmula, en las segundas 6 semanas un 25% de los requerimientos de la fórmula y se amplía la variedad alimentaria, y en la etapa de mantenimiento, que es a partir de la semana 13 un 25% de los requerimientos aportados por fórmula entre 5 a 7 días. Esto también en los estudios es variable. Los estudios que siguen a los pacientes más a largo plazo se observa que en la etapa de mantenimiento no necesariamente tienen la fórmula. Y también quería aclarar esto porque ahora se empieza a ver en la literatura y en el cuadro que les mostraba anterior, si bien la dieta de exclusión para la enfermedad de Crohn implícitamente lleva la nutrición enteral parcial o vía oral, pero con un aporte de fórmula, ahora se empieza a hablar, e incluso estudios de Levine, que es el creador de esta dieta, de la dieta de exclusión para la enfermedad de Crohn exclusiva o dieta de exclusión para la enfermedad de Crohn sola. Y esto sería sin el aporte necesariamente de la fórmula. Si bien los estudios que tienen este tipo de dieta sola sí suplementan a los pacientes con micronutrientes, especialmente lo que es calcio y vitamina D. Hubo una revisión sistemática, ¿sí?, que lo que muestra es, y no me quiero detener mucho acá, que las diferentes versiones de la dieta de exclusión con la fórmula o la dieta de exclusión sola o la combinación de una inducción con enteral exclusiva y después pasar a una dieta de exclusión, tiene altas tasas de respuesta y de remisión clínica en la semana 6 y después va cayendo dependiendo del tipo de tratamiento, puede caer un poco en las semanas 12 y en la semana 24, pero la que sostiene la remisión clínica en las semanas 12 y 24 son en general las combinaciones de dieta de exclusión con un buen aporte de fórmula. Este es uno de los trabajos incluidos en el metaanálisis que les mostraba recién, que
dicho sea de paso, son estudios muy heterogéneos, se mezclan muchos pacientes, hay pacientes que tienen tratamiento médico concomitante, entonces a veces es difícil establecer conclusiones, pero bueno, para ilustrarles cómo es la respuesta. Bueno, la respuesta es, la respuesta clínica, por ejemplo, en este trabajo, es de arriba de un 80%, ¿sí? Que son altas, tasas muy, muy altas, y la remisión clínica también a las 6 semanas de 76%, a las 12 semanas de 82%. Incluso se logra un poco más de remisión clínica si se da el tiempo suficiente. ¿Qué estamos esperando cuando instituimos uno de estos tratamientos? ¿Sí? Lo primero de todo, lo que va a empezar a bajar a las 6 semanas, a las 12 semanas, son los índices de actividad. En este estudio usaron el CDAI, pero bueno, en otros usan otros índices. ¿Cómo baja la calprotectina? Esto es fundamental. Se supone, y lo que se ve también es que los pacientes se ve un descenso bastante notorio de la calprotectina las primeras 3 semanas, son los pacientes más propensos a responder bien al tratamiento, baja la proteína C reactiva, y lo que es muy, muy importante es que aumenta en los índices de calidad de vida en las primeras 6 semanas, y se sostiene o incluso se eleva en las segundas 6 semanas. La viabilidad de la implementación, y de esto sí quería hablar porque en adultos todo es diferente. Primero, la evaluación de recursos. Los norteamericanos por ahí les dan una encuesta al paciente para completar, quizás se lo dan a un administrativo antes de que vea al médico o al nutricionista, donde se evalúa lo que es la seguridad alimentaria. Entonces les pregunta al paciente si en los últimos 12 meses de algún modo estuvo preocupado por no poder adquirir comida, o que la comida se le acabara, o que se le acabó efectivamente la comida, y no tuvieron dinero para comprar más. Esto ya abre las aguas en el tipo de tratamiento que vamos a tratar de instaurar. Otra cuestión son los aspectos prácticos. Si la rutina de trabajo, por ejemplo, si es un paciente que es un vendedor ambulante, va a ser mucho más difícil que pueda preparar los alimentos. O la rutina familiar, si tiene varios hijos, si tiene que ir a buscarlos a diferentes actividades. Bueno, son todas cosas que van a complicar la sistemática si no tiene tiempo para preparar alimentos. Aspectos relacionados justamente con esto, con la preparación de alimentos, si tienen los utensilios, si tienen artefactos suficientes, si depende del nivel socioeconómico, a veces pueden llegar o vivir en un hotel y no pueden llegar a tener una heladera o algo para cocinar. Afinidad con la cocina, hay gente que no le gusta cocinar, no sabe cocinar y no le interesa. También cercanía a mercados o supermercados, dependiendo de dónde vive el paciente. En nuestro medio en general es más fácil acceder a un local cerca de venta de alimentos, pero por ejemplo en la población norteamericana a veces son kilómetros hasta un lugar donde pueden conseguir alimentos frescos. Otros aspectos a evaluar también: sospechas de trastornos alimentarios. Esto es algo que se está describiendo más ahora, pero antes de instituir una dieta que sea muy exigente o restrictiva, es importante desechar la posibilidad de que haya un trastorno alimentario. Nuestro paciente en concreto, que les voy a presentar ahora, es un paciente que no sufría inseguridad alimentaria desde el punto de vista socioeconómico. Había una disponibilidad familiar para realizar las compras y hacer las preparaciones adecuadas, y no había ninguna sospecha de un trastorno de la conducta. Entonces presentamos a Agustín, que tenía 20 años al diagnóstico. Este es un paciente que yo vi por privado, no lo vi en el hospital. Y cuando yo lo conozco, ya había pasado todo esto. Ya le habían diagnosticado su Crohn, era un Crohn ileocolónico estenosante. Había iniciado tratamiento con infliximab, pero en el interín, sí, lo tienen que internar por un cuadro de suboclusión intestinal, y a partir de ahí esperan, creo yo, a que haga un poco más efecto el biológico, quizás optimizan el tratamiento. Eso es lo difícil de cuando uno trabaja en consultorio atomizado, es muy diferente a cómo se maneja en el hospital y tiene al médico al lado para ir preguntando. La cuestión es que le programan una cirugía. Le resecan 20 centímetros de ilión distal, que era la zona de la estenosis fibrótica, en octubre del 2024, y ahí recién lo conozco yo, 2 semanas luego de la cirugía. Para esto el paciente venía con una pérdida de peso grande, sí, siempre había sido delgado, pero tenía una pérdida de peso grande, con un IMC en ese momento de 16,5. Y ya venía con una dieta de alta absorción, que es la dieta que quedó al alta su internación en una institución privada, y venía tomando 400 calorías a partir de un suplemento oral, una fórmula de las comerciales específicas para enfermedad de Crohn, y ya venía suplementado con vitamina D, calcio y ácido fólico. La intervención nutricional que se hizo en ese momento fue subir el aporte de la fórmula,
a 600 kilocalorías y se progresa a la dieta postquirúrgica con selección de alimentos símil la dieta de exclusión para la enfermedad de Crohn, pero cuidando especialmente la progresión de la fibra, porque si conocen la dieta de exclusión para la enfermedad de Crohn, a veces la primera etapa aporta bastantes alimentos que pueden llegar a tener fibra. Y en este caso, este paciente con estenosis operada y sin saber cómo estaba el resto del tubo digestivo, no me quería arriesgar a darle fibra insoluble. Con respecto a la evolución, hace una segunda consulta nutricional en noviembre de ese año. Ya había recuperado bastante peso, sin dolor y tenía una deposición al día formada. Entonces pasamos a una fase 2, empezamos a incorporar más alimentos, bajamos la fórmula al 25% del requerimiento y la fibra se sigue ofreciendo en progresión. Se le dan recetas saludables, se acercaban las fiestas, entonces se dan también ideas para poder seguir adhiriendo al plan en épocas de fiestas como Navidad. Y en la tercera consulta, que es en marzo, el paciente ya mejora aún el peso con un IMC de 20,9, no presenta dolor abdominal, tiene una calprotectina de 70, que está muy cerca de los valores normales, aunque todavía está levemente elevada. Pero bueno, yo no tenía los parámetros previos de este paciente y se logra una incorporación total de fibra, siempre con cuidado, siempre se habla de subdivisión al principio, pero la idea es que la dieta fuera libre en cuanto a lo que es el aporte de vegetales, frutas, legumbres, etcétera, en la medida en que el paciente no experimentara síntomas. Siempre se hace prueba de tolerancia para cada uno. Y lo que quería dejar más en claro en este sentido es, bueno, ¿qué se necesita para una intervención adecuada? Primero, elegir un tratamiento con evidencia fuerte o moderada. Necesitamos buena adherencia por parte del paciente, si no, no vamos a saber cómo evaluarlo. Tenemos que definir con el paciente la duración inicial del tratamiento y hablar de que 8 a 16 semanas son suficientes para ver un beneficio en aquellos pacientes que te presentan enfermedad activa, aunque en todos los trials, todos los estudios que se hicieron, los pacientes que no respondían a las 6 semanas en general se dejaba de lado el tratamiento dietético y se iba a otro tipo de tratamiento médico. Y aclarar los resultados esperados en cuanto a la mejoría de los síntomas inicialmente, objetivar la reducción de la inflamación, ya sea con marcadores como la proteína C reactiva, la eritrosedimentación, la calprotectina, y el monitoreo de deficiencias nutricionales, que esto se tiene que ir haciendo. A veces la fórmula en este sentido nos ayuda mucho porque al ser una fórmula definida sabemos exactamente según la cantidad que toma, qué le estamos proveyendo, a diferencia de la vía oral, que es bastante más difícil de evaluar y a veces los reportes son más subjetivos. ¿Qué es lo que tenemos que hablar con el paciente? Con el paciente sí tenemos que hablar la importancia que tiene el rol de la dieta y su perfil de seguridad, explicarle al paciente, esto no te puede hacer mal, eso es básico para que el paciente se comprometa, pero también la heterogeneidad en el beneficio o en la efectividad que puede llegar a tener esta implementación. No hacer que sea una elección dicotómica entre fármaco o dieta y cirugía. O sea, esto puede mejorar cualquier situación, porque sabemos que hay muchos eh, mecanismos que están relacionados con la enfermedad, y esto puede trabajar sobre, aunque sea un mecanismo, que es mejorar el tema de la microbiota, mejorar la permeabilidad intestinal, a pesar de que reciba su anti-TNF o la medicación que fuera. Y si estamos hablando entre dieta o cirugía, no, es la dieta y quizás haya una cirugía posterior, pero el paciente va a llegar mucho mejor parado a esa cirugía. Seleccionar al paciente correcto. ¿Qué es lo que dice la bibliografía hasta ahora para lo que es el manejo oral, de dieta oral, pacientes leves a moderados de Crohn, sin factores de mal pronóstico, sin fístulas, sin abscesos? No sabemos qué pasa con pacientes con estenosis, aunque hay reportes de pacientes, y yo lo he comprobado en el hospital, pacientes con estenosis inflamatorias que mejoran luego de enteral exclusiva, por ejemplo, pacientes con resecciones previas, pacientes ostomizados. No sabemos cuál sería el beneficio del tratamiento dietético en estos pacientes, pero lo sospechamos. Y para terminar, les quería traer esto, que esta es de una paciente, no es la paciente del caso clínico, es una paciente que tuvimos hace muy poquito en el hospital, que con ella es una paciente con Crohn que intentamos la integral exclusiva. Si era una paciente con Crohn que ya estaba bastante previsto que iba a terminar operada porque tenía mal manejo, ya había pasado por una batería de medicación, y nada terminaba de ser lo suficientemente efectiva.
y nos escribió esta carta, se dibujó a ella con la sonda y les quiero resaltar, es una carta hermosa, yo si la leo del todo me pongo a llorar, pero quiero leerles dos parrafitos. Uno que puso, muchas gracias por escucharme y también de intentar la nutrición enteral exclusiva conmigo. Es un tratamiento en el cual estoy comprometida. Gracias por darme una chance más. Funcione o no, es otra oportunidad. Y abajo nos pone, les dedico este dibujo vía el tratamiento por sonda como una luz pequeña de fe entre mi dolor constante crónico. Bueno, y nos agradece. Y con esto lo que quiero mostrar es la importancia de involucrar al paciente en las decisiones, la importancia de explicarle bien. O sea, no teníamos, sabemos que es un tratamiento que no tiene perjuicios, a diferencia de un biológico, de un inmunosupresor. Es un paciente, es un tratamiento que le va a traer beneficios como sea, pero no sabemos si va a ser efectivo para el control de la enfermedad. Sabemos que lo va a poder ayudar en algún punto, en alguna extensión, pero no sabemos hasta dónde. Y esto tiene que quedar claro para que el paciente se involucre y tenga adherencia. Y bueno, y con esto terminamos. No sé si quedó mucho tiempo para poder seguir conversando. Excelente, Este, Gaby, muchas gracias. bueno, Muy traté de buena apurarme. re bien, re bien. Que nos quedan ahí unos minutitos para espacio para preguntas, si quieren activar las cámaras. Cari, Silvina, Marisa, si está por ahí Coti. Em, bueno, a mí la verdad que me gustaron las dos presentaciones un montón. Surge un poco lo que nos habíamos planteado como objetivo de este webinar, era generar y empezar a generar estos puentes entre la transición de la evidencia y de lo mucho que ya tiene en el camino recorrido la parte pediátrica con la parte de adulto y empezar a generar estos espacios de debate y de experiencias e intercambios entre colegas que estamos justamente todos los días con muchos interrogantes, como decía recién Gabriela. Eh, yo les quería hacer algunas preguntitas que tienen mucho en común en relación a esto de la transición, tienen mucho en común el caso clínico de la parte pediátrica con la parte de adulto. ¿Cuáles serían los parámetros que ustedes toman a la hora de pensar o cuáles serían los criterios clínicos, antropométricos, dietarios, de laboratorio que permiten decidir cuándo es el momento seguro para empezar a hacer la disminución progresiva de la enteral parcial con la dieta de exclusión? O sea, ¿cuáles serían los parámetros que ustedes las van alentando para pensar que es momento de empezar a bajar la suplementación? Por ahí los protocolos son, nos guían, nos orientan un poco, pero ¿cuáles son ustedes desde la experiencia? Eh, y cuáles son los riesgos que tienen o cuáles son las observaciones que ustedes van observando en la práctica clínica con respecto al riesgo de recaída. Un poco lo hablábamos también con Gaby en relación un poco más a la clínica. ¿Cuál es la experiencia de ustedes en relación a este proceso? De las chicas de la parte pediátrica, o Gaby, si querés arrancar vos. Eh, sí, puedo empezar. Bueno, en primer lugar, el tema, la primera pregunta estaba vinculada a la transición. No, es la Sí, transición a la dieta de exclusión, ¿verdad? sí, sí. Bueno, los parámetros tienen que ver con la evolución clínica del paciente, con disminución de marcadores inflamatorios, con las mejoras en la sintomatología, en la clínica general del paciente. Ahí es cuando uno empieza a tomar la decisión de iniciar la transición. En general se trata que sea cumpliendo las 6 u 8 semanas, de acuerdo a lo que nos van diciendo las guías, pero la realidad es que en la práctica diaria esto se va ajustando a la evolución del paciente. En principio es así. Tiene que ver en pediatría, no podemos dejar nunca de lado el tema del crecimiento y desarrollo del niño. O sea que para nosotros los patrones o los valores antropométricos son una guía fundamental. Y por otro lado, el acompañamiento del laboratorio con cómo viene evolucionando los marcadores de inflamatorios, qué valores tiene de galprotectina o de PCR o del PCDAI, cómo viene evolucionando ese paciente y por otro lado, cómo viene la adherencia de ese paciente al tratamiento, porque como decíamos, por ahí lo dijimos muy rápido porque por una cuestión de tiempo, porque son muchos los puntos que uno debería tocar, pero en realidad estos pacientes realmente es una situación crítica para ellos el inicio de la alimentación enteral exclusiva. Piensen que hablamos de pacientes que son menores de 18 años
Y bueno, cada uno con su realidad pasa por diferentes transiciones y tanto para él como la familia esto merece un reacomodamiento. Entonces, hay pacientes que tienen mejor adherencia y otros que les resulta mucho más dificultosos. Bueno, en virtud de todas esas situaciones, uno va tomando las decisiones que ameritan a cada caso en particular. O sea, tenemos las guías que nos van acompañando, pero tenemos una realidad que es a la que tenemos que adaptarnos. Y por otro lado, también el recurso socioeconómico hoy en día. Entonces, son muchas las variables que se ponen en juego. Gaby, acá preguntan, ¿qué fórmula usaste en el paciente adulto? Sí, estaba leyéndolo justo. Hola Sofía, ¿cómo estás? Creo que es ella la que estaba consultando. Nosotros acá utilizamos una fórmula polimérica sin lactosa, que es la que disponemos en el hospital. Esa es la que utilizamos. Primero utilizamos una fórmula extensamente, parcialmente hidrolizada, y después ya nos quedamos con una fórmula polimérica sin lactosa. No voy a decir marcas, pero son las que conocemos todos en el mercado. Es una fórmula Ah, polimérica. bien, Con, Cari, en la parte pediátrica entonces es una fórmula polimérica sin lactosa. Sí, Y Gaby, ¿vos qué usaste? En el caso del paciente de consultorio privado, el paciente ya venía con la fórmula comercial que en ese momento era la única que disponible en el país de las Bien, específicas, la tenía, se la cubría su prepaga, se bien. ve que se la habían indicado en el instituto privado donde se operó. Y ya la tenía aprobada, entonces fue muy fácil hacer el trámite, la conseguía, creo que no me acuerdo si uno de los familiares también era médico, entonces como que tenía mucha facilidad para, y también un nivel socioeconómico como para no tener dificultad en nada de lo que uno le decía, que eso facilita, por supuesto, el tratamiento. No quiero dar marcas, también ahora en el país hay dos Ujú. productos disponibles que están específicamente diseñados para enfermedad de Crohn. La realidad es que todo lo que es nutrición integral parcial con dieta de exclusión para la enfermedad de Crohn, lo que hay en la bibliografía es con alguna de estas fórmulas, pero así como, esto quiero dejarlo claro, así como la nutrición enteral exclusiva es efectiva independientemente de la fórmula utilizada, se estima que en lo que es la nutrición enteral parcial más la dieta de exclusión, cualquiera de las fórmulas utilizadas Funcionaría. también puede reportar beneficios. Creo que es fundamental que sean las fórmulas estándar que no tienen por ahí ni lactosa ni Activos. gluten, que se adaptan a cualquier tipo de paciente y fuera de eso no tienen que ser hidrolizadas, no necesitan ningún agregado excepcional, digamos. Cualquier fórmula estándar va. Bien, acá preguntan también si en la Argentina hay líneas de investigación en nutrición enteral, en nutrición con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Tenemos líneas en alguno de los hospitales con respecto a esto? En realidad tenemos, en el caso del Hospital de Gastro, tenemos 4 o 5 trabajos nunca publicados y que me hago cargo. En general fueron trabajos que hemos hecho con los años de residencia o con residentes que venían a rotar. Trabajos interesantes sobre actividad física, sobre masa muscular, pero bueno, ahí han quedado. La idea es tratar de hacerlo, quizás desde la subcomisión podríamos hacer algo también en cuanto a investigación, pero bueno, la realidad es que es muy difícil en el ámbito público agregar trabajo de investigación porque no es que uno puede dedicarse a la investigación y nada más, uno no deja de hacer todo lo otro que tiene que hacer. Entonces, pero la verdad es una de las tareas que más nos gustan a casi todas las nutricionistas, estamos al menos en mi hospital. Esa es una realidad. Sí, sí. Preguntan Gaby, en el caso del paciente adulto, suplemento de calcio y vitamina D, ¿qué otra suplementación se tiene en cuenta? Eso lo dice la bibliografía, hablaban de suplementos de calcio, no decían cuánto, asumo que sería requerimiento para cada individuo, y de vitamina D eran 2.000 unidades día, lo que decía. Nosotros lo que solemos hacer en los pacientes es cuando se van al alta, la realidad es que no es que todos los pacientes se van con una dieta de exclusión, y muchísimo menos, normalmente se resuelve en casos de adultos con corticoides y después se van a la casa con otra medicación. A veces salen del brote con un biológico, a veces
tienen otro tipo de tratamiento, pero en general la severidad del paciente que recibimos en el hospital es tan grande que pensar en el tratamiento dietético como único camino es bastante Ujú. naive, digamos, porque no, son pacientes que no funcionan, que ya vienen derivados, o sea, estuvieron dando vueltas por muchas otras instituciones en otros lados, otras atenciones, o sea, no son pacientes vírgenes ni de tratamiento, con mucho tiempo de enfermedad. Pero bueno, los pacientes se van con la indicación de un multivitamínico multimineral y una dieta en progresión con un perfil antiinflamatorio y con evitar los ultraprocesados, que ahora es lo que más nos hace pensar que son los malos de la película en este boom de enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo en adultos. Bueno, nada, si alguien más Bien. dejo. Bueno, hacemos espacio si quieren hacer más preguntas. Yo creo que la pregunta que está acá, cuando se inicia la nutrición enteral y la dieta de exclusión como tratamiento de primero o segunda línea para la remisión en adultos, yo creo que tiene un poco que ver con lo que mencionábamos también con vos, Gaby, más temprano. En este paciente en particular, de acuerdo un poco a sus tratamientos previos del estado nutricional que estaba severamente comprometido, acá nos empezamos a replantear si la estrategia nutricional la planteamos como primera línea de tratamiento para la inducción o como complemento para la intensificación del tratamiento farmacológico. De pronto, este paciente se va a ver también como favorecido eh, desde el punto de vista de hacer el soporte con la dieta de exclusión eh, por los dos lados. O sea, si bien no tenemos evidencia para lograr la inducción de la remisión como primera línea, pero también se favorece. Un poco creo que viene por ahí la pregunta. Sí, lo que hablamos con Caro más temprano y recordamos que cuando estuvo el Congreso de Panco y vinieron especialistas españoles, lo que decían era que lo que más se iba a venir en investigación a futuro, que era lo que más ellos creían, era la comoterapia, así como hablan de comoterapia entre fármacos, pero era la comoterapia de un fármaco asociado a la dieta o a la nutrición enteral exclusiva o a una dieta de exclusión, y que eso puede potenciar como que aumentar aún el beneficio de cada uno de los tratamientos por separado, porque son diferentes mecanismos de acción a los que apuntan. Y eso es lo que es una enfermedad tan multifactorial, con tantos mecanismos de acción involucrados, que por ahí le podemos dar en la tecla a distintos pacientes que por ahí no responden a un solo tratamiento. Pero bueno, falta muchísima investigación y siempre lo difícil es controlar la dieta. O sea, los estudios que tienen que controlar la dieta son muy difíciles de hacer, porque una cosa es darle un medicamento y asegurarse que lo tomó o que se lo inyectó o lo que fuere, y otra cosa es hacer una valoración de la adherencia a la dieta, si la está haciendo como corresponde, con todo lo que implica a nivel social. Es mucho más fácil tomar un comprimido o infundirse una medicación que hacer un tratamiento dietético. Bueno, excelente, chicas. Si no hay Bueno, más preguntas, por ahí un comentario, ¿no? Que justamente el caso clínico que presentamos era un paciente que había recibido la comboterapia. En nuestro caso, bien, que Sí, había comenzado Sí, la fase 2, la fase uno, perdón, en conjunto con la con el comboterapia. inflip, sí. Bueno, Exacto. esa era justamente una de las preguntas que quería hacerles también a ustedes, justamente en función de eso. ¿Cuál era, digamos, cuál era el razonamiento clínico, nutricional que ustedes habían planteado para mantener la estrategia de la nutrición enteral parcial con la dieta de exclusión en la fase uno cuando había empezado con la inducción biológica este paciente? Venía un poco también a colación de esto que lo hablamos Claro, con Gaby exacto. antes del ingreso. Bien, Exacto, porque es un paciente que vos tenés que bien. asegurar, como es un paciente muy severo, porque mostraba Ujú. veda toda la Extensa. situación en que estábamos, claro, parado, es una enfermedad de inicio muy temprano, que tiene en riesgo su estado nutricional también. Entonces, en estos casos, para evitar, digamos, un alto riesgo de pérdida de respuesta y recaída rápida, es que se inicia la comoterapia asociada con la dieta de exclusión. Caro, Perfecto. Sí, perdón. No, le quería dale. contestar a Sofía que vuelve a consultar. Nosotros en el hospital Sí. no contamos con fórmulas listas para colgar. Nosotros contamos con fórmulas en polvo donde se hace la reconstitución en el mismo hospital. La fórmula que usamos es una fórmula polimérica completa, y uno cuando el paciente está con una nutrición enteral exclusiva, siempre se trata empezamos de a poco, pero tratamos de cubrir todo el aporte porque el paciente no esté ingiriendo nada bioral, todo su requerimiento calórico, toda su CRDA a través de la fórmula.
Por eso usamos ese volumen, por eso nos aseguramos cubrir todo el aporte calórico. Y a medida que el paciente, con registros, como decía Silvina, uno va evaluando más todos los parámetros inflamatorios, vemos que va evolucionando, empezamos a descender el aporte. Pero bueno, cada paciente es único, las formas de hacerlo son diferentes y no siempre se pasa las etapas a las 6 semanas. A veces duran un poquito más, que también se va evaluando con todo el equipo interdisciplinario que nos acompaña, ¿sí? Sabemos que muchos de estos parámetros también lo decidimos junto con, bueno, con los gastroenterólogos, en este caso, bueno, Mónica, que es la referente en nuestro equipo. Genial, genial. Bueno, acá la pregunta, muy bueno desde Gadecu. Perfecto, trataremos de proponer becas para investigar la nutrición y enfermedad inflamatoria intestinal. Buenísimo, Ah, qué gracias. bueno. Gracias, gracias. Nosotros Eh, prebióticos no utilizamos. no, probióticos sí, no En se otra ajusta pregunta. a los casos, me parece, presentados. Bueno, no sé si hay más preguntas. La verdad, chicas, ha estado excelente, se aprovechó un montón. Como subcomisión, me parece que estamos dando un cierre de año con mucho esfuerzo y con grandes logros. Las felicito. Ahí nuestra coordinadora, abrí la cámara, Mari. Acá estoy, que yo quiero felicitarlas, realmente un orgullo escucharlas. Se sumaron hace poquito el comité de las chicas, las Nutris, que hacen pediatría, así que realmente orgullosa de toda esta subcomisión, que realmente somos un montón de nutricionistas y la idea era plasmar la experiencia. Felicitaciones Gaby, Karina, Silvina, bueno, y por supuesto Caro, que lo has coordinado excelentemente, así que felicitaciones. Gracias, Mari, gracias a todas. Bueno, y nos estaremos viendo pronto en el próximo encuentro. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Listo. Muchas Muchas gracias. gracias por la convocatoria. Chao, Gracias. chao. Gracias.